Bueno, muy bien. Voy empezando. Yo soy Ricardo Escobar, por si no me conocen, soy médico de la puerta de acá y soy residente de medicina intensiva en el Clínicas. Nosotros hoy vamos a dar esta charla que es para el uso racional de antimicrobianos. Vamos a hacer como una puesta a punto del impacto biológico que tienen los antimicrobianos, los grupos de antibióticos que más frecuentemente utilizamos en la práctica clínica, algunos mecanismos de resistencia que soy fan de los mecanismos de resistencia, pero no vamos a ahondar demasiado en los detalles, en estrategias para desescalar el antibiótico y en los factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollar resistencias a los antimicrobianos. Y por último, vamos a hablar un poco de la elaboración de planes empíricos en la puerta de emergencia y en los pisos de internación para los que estén rotando por ahí, para evitar el uso de antibióticos descabellados y que generan resistencia después. Antes que nada vamos a hablar un poco de las bacterias. Los gram positivos, la diferencia que tienen con los gram negativos es que tienen una pared gruesa de peptidoglicano y se tiñen de esta forma, se tiñen medio de violetita. Y esto es importante para que después, cuando yo vaya nombrando los grupos de antibióticos, voy a ir diciendo, este lo vamos a usar más para gram positivos, este más para gram negativos y para que sepan de lo que estamos hablando. Los antibióticos, como saben ustedes, inhiben el crecimiento bacteriano, o sea, generan muerte de las bacterias o intentan reducir su replicación. Hay algunos que son bactericidas y hay otros que son bacteriostáticos. Los bacteriostáticos van inhibiendo la replicación, pero generalmente no pueden eliminar las infecciones en forma completa y hay que utilizarlos en combinación con otros antimicrobianos. Yo lo separé para que quede más fácil la explicación en inhibidores de la síntesis de la pared, que son los betalactámicos, como las cefalosporinas, las penicilinas, los glicopéptidos, que son la vancomicina, que son los que utilizamos acá, inhibidores de la síntesis proteica, como por ejemplo las tetraciclinas, que no usamos nosotros mucho en puerta ni en internación, los macrólidos, que sí los utilizamos, y los aminoglucósidos. Inhibidores de la síntesis del ADN, que son las quinolonas y la rifampicina. Inhibidores del metabolismo son sulfonamidas y el Bactrim en realidad en combinación. Y alteradores de la membrana celular, que son las polimixinas, que las polimixinas no son antibióticos que uno debería utilizar ni en puerta de emergencia. Y ahora en nuestro piso de internación se están utilizando y esto muestra la evidencia de resistencia antimicrobiana que tenemos nosotros en el hospital. Primero que nada, vamos a hablar un poco del impacto biológico que tiene la administración de antimicrobianos. Este es un paper que es del 2024 que lo que hace es evaluar el impacto de una carga de betalactámicos, principalmente de carbapenémicos, en la flora endógena que tenemos nosotros, que es la microbiota. La microbiota, por si no se acuerdan, son el conjunto de microorganismos vivos, o sea, virus, parásitos, bacterias que tenemos en el organismo. Nosotros tenemos más células bacterianas que células eucariotas, o sea, células animales nuestras, digamos. Y la microbiota se encarga de un montón de cosas, de la protección frente a la colonización de patógenos, regulación del sistema inmune, mantiene la barrera en el intestino, o sea, protegiendo de la colonización extrínseca, fermenta fibra dietética y ayuda en la digestión. Y hay últimamente algunos trabajos que hablan de una conexión entre el cerebro y el intestino y elementos de disbiosis, o sea, de disregulación de las bacterias que tenemos en el tubo digestivo, pueden generar a largo plazo trastornos cognitivos, demencia, etcétera. Eso está en investigación todavía. Como ven, alrededor de que vamos bajando en el tubo digestivo, van apareciendo más BGN, o sea, bacilos gram negativos, y van apareciendo anaerobios, y eso es importante también para pensarlo cuando uno va a hacer un plan empírico. No sé, un paciente que viene, se operó, se le rompió una víscera, si se le rompió el esófago, se le rompió el colon, no es lo mismo y vamos a cubrir con antibióticos de diferente espectro. En este trabajo evalúan lo que les decía yo, el uso de meropenem o de piperacilina, por ejemplo, y de diferentes antibióticos en el impacto que tienen en el desarrollo de microbiota o de cambios en la microbiota. Como ven, cada grupo de antibióticos, macrólidos, quinolonas, genera diferentes alteraciones en la flora intestinal y de todo el tubo digestivo. Quiero prestar atención en los carbapenémicos, que es lo que más nos tiene que llamar la atención en nuestro hospital, que el uso indiscriminado de carbapenémicos y de piperacilina tazobactam genera un aumento de enterococo resistente
y enterococo banco resistente, que es el problema que tenemos ahora en el hospital. Así que hay que tener cuidado cuando uno va a poner un plan empírico de poner carbapenémicos y seleccionar al enterococo. Otros impactos que tiene el uso de antibiótico en las mujeres embarazadas genera disregulación de la microbiota del bebé que van a nacer, aumenta el riesgo del asma en el niño que va a nacer, obviamente genera disregulación inmune en la propia embarazada. En los adultos aumenta el riesgo de diabetes, o sea, el desarrollo de diabetes en la adultez, aumenta el riesgo de obesidad y por supuesto de que los microorganismos que viven en ese ser humano tengan genes de resistencia. Esto es un esquema de un bacilo gram negativo y acá tenemos de las estructuras celulares los antibióticos que vamos a ir hablando. Las polimixinas en la pared celular, la fosfomicina también, los betalactámicos que son los que más les recomiendo que presten atención porque es lo que más utilizamos nosotros, los inhibidores del metabolismo como el Bactrim, los aminoglucósidos que impactan en la síntesis de proteínas. Y vamos a empezar con los betalactámicos. Los betalactámicos se caracterizan por tener un anillo de betalactámico y son un grupo muy diverso de antimicrobianos. Las penicilinas son las que tienen la primera generación o las que primero se descubrieron, digamos. Son activas ante los cocos gram positivos y algunos anaerobios, menos el Bacteroides fragilis que está habitualmente en nuestro colon. ¿Tá? Tenemos aminopenicilinas, que son la ampicilina que utilizamos habitualmente que se puede utilizar o no en conjunto con un inhibidor de las betalactamasas como el sulbactam, como utilizamos nosotros habitualmente, y las ureidopenicilinas, que es la piperacilina tazobactam, que tiene un espectro parecido a los carbapenémicos, selecciona flora resistente igual que los carbapenémicos y tiene actividad antiseudomona. Sirve para pseudomona, para cocos gram positivos, para listeria, para enterobacterales y para anaerobios también. Así que cuando utilizamos piperacilina no hay que asociarle una anaerobicidad como el metronidazol. Las cefalosporinas son un grupo muy grande dentro de los betalactámicos. Tienen que recordar, nosotros tenemos en el hospital cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. No tenemos cefalosporinas de cuarta generación, pero en breve vamos a tener. Las cefalosporinas, a medida que uno va aumentando la generación, van ganando cobertura para bacilos gram negativo y van perdiendo cobertura para bacilos gram positivos. Y eso cambia después en las de quinta generación, como en la ceftarolina o el ceftobiprole, que ganan cobertura para gram positivos de nuevo. Gram positivos, digo, por ejemplo, Staphylococcus resistente a vancomicina, que puede ser tratado con una cefalosporina de quinta generación. El cefepime es una muy buena cefalosporina que se pueden utilizar en algunos tipos de resistencia que vamos a ver más adelante, que son lo que se denominan AMC, que son betalactamasas que hidrolizan cefalosporinas hasta de tercera generación, pero el cefepime tiene actividad frente a ellas. Entonces, utilizar cefepime es mejor que utilizar meropenem, por ejemplo, porque nosotros si tenemos una beta-lactamasa hasta tercera generación, diríamos, bueno, ¿le tengo que poner meropenem? No, le puedo poner cefepime y me guardo de utilizar un carbapenémico. Esa no hay acá, en el medio hay en casi todos lados y en otros lados hay. Los carbapenémicos son los betalactámicos que tienen mayor espectro antimicrobiano, incluye a los microorganismos que producen ble, tienen actividad para Pseudomonas, para Cinetobacter, para neumococos, SAMS, enterococo, para las Klebsiellas, o sea, en fin, para todas las enterobacterias, y no tiene actividad frente a Staphylococcus meticilino resistente ni Stenotrophomonas. Los carbapenémicos tienen indicaciones específicas y son los que más inducen el desarrollo de resistencia. Uno tiene que, siempre que va a prescribir un carbapenémico o piperacilina, tiene que sentarse y pensar bien si eso que le va a hacer es lo que está indicado. ¿Tá? Las indicaciones más que nada son para pacientes inmunodeprimidos que tienen factores de riesgo para tener bacteriemias para gérmenes Blame, o sea, para bacilos gram negativo que tengan resistencia a estas cefalosporinas de tercera generación y gérmenes que estén en la sangre, o sea, que uno piense que tiene una bacteriemia o tenga una bacteriemia confirmada para un microorganismo BLE. Después, los carbapenémicos tienen que ser discutidos o con un equipo de enfermedades infecciosas o con medicina interna o con el intensivista que esté de guardia, porque las indicaciones realmente son muy pocas y son más o menos esas que les dije yo. Cada vez que uno va a indicar un carbapenémico, tiene que pensar que
el tratamiento que le va a hacer va a afectar al paciente que está en esa cama y va a afectar al paciente que está al lado y al resto de la comunidad. En este estudio que se publicó en 2024, es una serie chiquita de 500 pacientes que lo que hacen es de, no me acuerdo de dónde es, de Inglaterra creo. Es un multicéntrico que evalúa 500 pacientes y lo que hace es evaluar los factores de riesgo para gérmenes BLE en aislamientos de Klebsiella coli y Proteus mirabilis en infecciones en la sangre, o sea, en bacteriemias, que son las infecciones más graves que uno puede tener. En el análisis univariado, los factores de riesgo más frecuentes para tener un germen BLE es haber tenido una infección por una BLE, haber recibido antibióticos en los últimos 90 días, haber tenido una vía central, que eso es relativo, porque el valor P es un poquito más elevado, y estar inmunodeprimido. O sea, esas son más o menos las indicaciones que uno encuentra. Pero cuando hacen el análisis multivariado, lo único que encuentran con significancia estadística es haber recibido antibióticos en el mes previo. O sea, hay muchas indicaciones de carbapenémicos en el hospital y en todos los hospitales que realmente no tienen un fundamento en la evidencia. Y esto es lo que les decía yo, tienen que pensar que a ese paciente que yo le puse el carbapenémico puede inducir resistencia en su microbiota, puede seleccionar flora, ese paciente se va a ir de alta a la casa, va a compartir con sus familiares, se van a transferir los mecanismos de resistencia, ese paciente va a ir al baño, las enterobacterias van a ir al agua, van a ir a la tierra, van a pasar a los animales y esto es un círculo que no se termina. Entonces, para frenar un poquito los factores de riesgo para microorganismos productores de BLE, o sea que yo tendría que usar un carbapenémico o ir a otro grupo de antibióticos, son el uso reciente de antimicrobianos, cefalosporinas de tercera generación, en un plan largo, ¿no? 7 días, 10 días, la internación en los últimos 3 meses, la colonización por un germen BLE previo y los pacientes que están institucionalizados. Institucionalizados no es lo mismo un paciente que esté en un hogar y que va y viene y se dializa, ese capaz sí tiene factores de riesgo, o un paciente que está, no sé, en las Calcutas y nunca recibe antibióticos y solo por estar institucionalizado yo no voy a decir, a este le voy a poner meropenem, eso es incorrecto. Esta es la clasificación bueno, de Ambler, que lo que hace es dividir las betalactamasas en diferentes clases y estas, las AMC, son las que yo les decía que son los pacientes que se pueden beneficiar del uso de, de cefepime. ¿Tá? Que hay algunos gérmenes en específico que tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia y requerir cefepime, pero eso lo vamos a dar en otra clase que hablemos más de resistencia. ¿Alguna duda de los betalactámicos, carbapenémicos, los del Zoom? Bien. Si voy muy rápido, me paran. Después vamos a hablar un poco de la vancomicina, que es otro antibiótico que nosotros no recomendamos utilizar demasiado en puerta de emergencia, que casi nunca está indicado. La vancomicina inhibe la síntesis del peptidoglicano en la pared celular y tiene actividad que es bactericida y es tiempo dependiente. O sea, cuanto mayor tiempo esté el antibiótico sobre la sim del microorganismo, o sea, teniendo actividad en el microorganismo, mejor es el efecto antimicrobiano que va a tener. Se indica en gérmenes multiresistentes, en SAMAR comunitario, en enterococo resistente a ampicilina, pero son activos también a Listeria, Bacillus y otros anaerobios. Nosotros la indicación más frecuente que vemos capaz en piso es la indicación para la colitis clostridial, que es por vía enteral, no se absorbe, supuestamente no genera tanta resistencia. Los genes de resistencia son ubicados en transposones que se pueden transmitir de una bacteria a otra y el uso de vancomicina se ha visto que también genera aumento de enterococo banco R, que es uno de los problemas que tiene el hospital. Hay que tener cuidado con la infusión cuando uno le indica, no pueden ser infusiones menores de 1 hora, 1 hora y media, porque pueden dar una reacción histaminérgica que se llama síndrome de hombre rojo, que es un cuadro que puede llegar a ser grave. Me banco eso. Ahora pasamos a los inhibidores de la síntesis proteica, que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos que son muy viejos, que tienen cierto rol en los tiempos en los que estamos de resistencia antimicrobiana. Ellos se fijan a la unidad 30S del ribosoma e inhiben la síntesis proteica y la bacteria nada, se muere.
Ellos no actúan bien en secreciones, no actúan bien en los abscesos, en necrosis, o sea, en ambientes que son muy inflamatorios y que tienen alta carga bacteriana, no son buenos antimicrobianos. No tienen buena penetrancia en el sistema nervioso central, no tiene buena penetrancia en el tejido pulmonar, o sea que las indicaciones cuando son intravenosas para neumonias, por ejemplo, para neumonía grave, no tienen demasiado sentido y lo que aportan es nefrotoxicidad y ototoxicidad también. Se pueden utilizar por vía nebulizada en los pacientes que están ingresados en terapia intensiva. Ahí hay un poco más de evidencia. Como son antibióticos que son dosis dependientes y que tienen efecto postantibiótico, es mejor administrarlo una vez por día y eso reduce la nefrotoxicidad. Eso. Ah, y eso es importante, el uso en combinación siempre. Ustedes van a ver que en las guías PROA del Hospital de Clínicas, que en parte se adaptan y en parte no a lo que hacemos nosotros acá en el hospital porque tenemos distintos perfiles de resistencia, siempre se recomienda su uso en combinación. Ahora vamos con otro tipo de inhibidores de la síntesis de proteínas que son los macrólidos. Los macrólidos hace un tiempo que Virginia mandó un comunicado al grupo que los podemos utilizar solamente para neumonias graves. Eh, Ellos son inhibidores. Exacto. Son inhibidores reversibles de la otra subunidad del ribosoma y son activos frente a cocos gram positivos, neumococo, piógenes, aureus, que tienen un poco menor actividad, y para BGN también. Y el uso está, digamos, restringido a cuando uno sospecha que el paciente tiene una neumonía típica o cuando tiene una neumonía grave a otro germen que no sea típico. ¿Ah? Este es un ensayo clínico controlado aleatorizado que incluye como 5.000 pacientes son en Grecia que tienen neumonía grave definida por un score de SOFA mayor a 2 y procalcitonina mayor a 0,25 y ellos comparan el uso de betalactámicos y claritromicina o un betalactámico y un placebo nomás. eh, y ven cómo le va a ese paciente en cuanto a la resolución de los síntomas de infección y a la reducción de la actividad infecciosa en cuanto al SOFA y a la procalcitonina. Este estudio apoya que utilicemos macrólidos en asociación con un betalactámico en pacientes que están graves, o sea, tienen un SOFA mayor a 2 o tienen procalcitonina elevada. Así que esas indicaciones hay que revisarlas un poco. Para pacientes que no están críticos y pacientes que ingresan a cuidados moderados no tiene demasiado valor. Después, para inhibidores de la síntesis del ADN, que es otro antibiótico que utilizamos bastante nosotros en Puerta, son las quinolonas. Ellos inhiben la topoisomerasa bacteriana, que es fundamental para sintetizar el ADN. Ellos tienen una actividad potente frente a los bacilos gram negativos, Enterobacter, Pseudomonas, Haemophilus, E. coli. Generalmente lo utilizamos en infecciones urinarias o infecciones intraabdominales en combinación con otros antibióticos. Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay un estudio que ya es bastante viejo, del 2010, de la doctora Seija, que evalúa los perfiles de sensibilidad de E. coli en infecciones urinarias en pacientes hombres y mujeres con ITU complicada y no complicada. Y hay que tener en cuenta que no hay que utilizarlo como tratamiento empírico cuando uno plantea que la infección urinaria va a ser complicada o que el paciente tiene más de 60 años, porque hay más de 20% de resistencia de E. coli a la ciprofloxacina. Así que nunca indicarlo en monoterapia y tampoco como tratamiento empírico. De los últimos antibióticos de los que vamos a hablar son el Bactrim. El Bactrim inhibe el metabolismo del ácido fólico y bloquea entonces la producción de ADN por ese método, porque el ácido fólico se necesita para la transcripción y para la producción de ADN. Son activos frente a cocos gram positivos y a BGN también. Nosotros lo utilizamos generalmente para la neumocitosis pulmonar, pero se puede utilizar para otras cosas también. Yo les dejé la dosis para PCP ahí, que tienen que acordarse que es la dosis de trimestoprim, no la del conjunto. Y los mecanismos de resistencia principales son por generación de bombas de flujo, o sea, la bacteria entra al antibiótico y genera bombas que lo saca hacia afuera. Y hay que tener cuidado con eso también. Y acordarse que no es activo para Pseudomonas, que antes se lo utilizaba porque se pensaba que sí era activo. Y después de las polimixinas, no sé si alguno de ustedes está rotando por piso, hay algunos pacientes que tienen colistina intravenosa. El colistina es un antibiótico que es muy viejo y que resurgió en el contexto de la resistencia a los antibióticos.
Es un antibiótico que es como si fuera un detergente para las bacterias, rompe la membrana externa de los gram negativos, tiene actividad frente a gran cantidad de gram negativos, pero hay algunos gérmenes que son intrínsecamente resistentes, que son Burkholderia, Proteus, Providencia, Morganella y Serratia. Este antibiótico, yo diría que si lo ven indicado en puerta, tiene que ser por indicación o de intensivista o de infectólogo o de internista con asesoramiento, porque es un antibiótico que da mucha nefrotoxicidad y es un antibiótico que es de las únicas cosas que nos restan para tratar bacilos gram negativos resistentes. Tiene muy mala penetración pulmonar, es nefrotóxico, tiene efecto inóculo, o sea, si hay gran carga bacteriana no sirve para nada. En infecciones pulmonares habitualmente no sirve, hay que usarlo nebulizado como los aminoglucósidos, así que se los puse solo para que sepan y que cuando vean indicado, cuidado. El metronidazol es un anaerobicida que es activo frente a bacteroides, fusobacterias y todas las cosas que tenemos en el colon. Tiene tasas de resistencia bajas, así que el índice de preocupación por este antibiótico es bajo. Y la fofomicina es un antibiótico que habitualmente acá en el hospital no se usa, pero se puede empezar a usar en esto que les digo yo de la resistencia. Inhibe también la síntesis del peptidoglicano y es activo frente a un montón de bacilos gram negativos y cocos gram positivos también. Y hay que tener cuidado en Proteus, Pseudomonas y Morganella y Providencia, que si bien no son todas las cepas resistentes, hay cierto nivel de resistencia y en las guías no está recomendado para estos microorganismos. Ahora vamos, ¿alguna duda de estos últimos antibióticos que charlamos? Nada. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento empírico. Los tratamientos empíricos están basados en el principio de que uno tiene que curar la infección, reducir la mortalidad y tener el menor impacto posible en la resistencia. O sea, no es voy y le doy con todo, viene por una sepsis y le pongo mero banco y todo lo que se me cante, porque con eso voy a cubrir todo. No, tengo que reducir el espectro lo más posible y cubrir todo lo que sospecho. Entonces, para poner un plan empírico tengo que pensar en qué tipo de infección es, qué concentración en el tejido va a tener el antimicrobiano que voy a utilizar, el espectro del antimicrobiano, si es bactericida, bacteriostático, cómo se va a eliminar ese antimicrobiano, qué efectos adversos puede darle al paciente, cómo está el paciente, si está grave y yo no puedo esperar y tengo que usar un espectro un poquito más extendido, si tiene alteraciones en la función renal, en la función hepática, pensar en los aminoglucósidos y no utilizarlos en ese caso, y la sensibilidad del microorganismo siempre que yo tenga el microorganismo, ¿ah? Que generalmente cuando voy a poner un plan empírico no lo voy a tener. Y esto lo saqué de las guías de sobreviviendo a la sepsis de 2021 que nos hablan de que si el paciente se presenta con shock, o sea, con elementos de hipoperfusión periférica, hiperlactatemia, requiere vasopresores, yo tengo que tomar cultivos, dependiendo del foco infeccioso que planteo, yo qué sé, si es una sepsis nefrológica, hemocultivos por dos, urocultivo, hacer una imagen, y tengo que administrar antibióticos en forma empírica en la primera hora del diagnóstico de ese shock. Si el paciente no tiene shock y tiene sepsis, también tengo que hacerlo. Entre la primera y la tercera hora, ahí tengo un poquito de tiempo más para pensar y para intentar manejar ese paciente. Pero si yo no tengo shock ni tengo sepsis, tengo un paciente que tiene fiebre, leucocitosis, pero no tiene elementos de disfunción orgánica múltiple, ahí es cuando más tengo que sentarme y pensar si realmente este paciente se beneficia de requerir antibióticos o no. Por ejemplo, una doñita institucionalizada que me la trasladan porque tiene confusión. Eso es habitual en la puerta de emergencia, que yo le hago una placa, no veo mucha cosa, le hago un urocultivo, miro el examen de orina y en el examen tiene 15 leucocitos. Eso seguramente no es una infección urinaria. Hay que ver cómo están los nitritos, hay que ver si tiene algún otro elemento que sea generador de confusión, yo que sé, capaz tiene una hiponatremia que se agudizó y no tiene indicación de recibir antibióticos. ¿Ah? O sea que siempre que tenemos una sospecha de infección, hemocultivos, dependiendo de la gravedad del paciente, urocultivos, si pienso que es una sepsis nefrológica o una infección urinaria, cultivos de expectoración, que nosotros no pedimos mucho en puerta, nos quedamos más con el antígeno neumocóxico, pero los pacientes que vienen por neumonía generalmente tosen y expectoran y tienen buen rendimiento cuando son inmunocompetentes.
el uso de paneles moleculares, que no sé si Patricia habló en la otra charla, pero capaz lo podemos hablar más adelante también. Que hace un uso racional también de esos Exacto. paneles. Los Que paneles hay que salen tenerlo. entre $200 y $400, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando lo voy a indicar, que no pedir, exacto. Y después les puse este paper que es un critical care del año pasado, que es el uso de biomarcadores como la procalcitonina para decalar el antibiótico en infecciones graves. Estos son 18 es un metaanálisis con 18 ensayos clínicos aleatorizados que tienen más o menos 5.000 pacientes y se vio que las terapias guiadas por procalcitonina o por PCR acortan el tiempo de duración de antibióticos más o menos 2 días. ¿Ah? O sea, le pido una procalcitonina siempre en infecciones graves que van a ingresar a terapia intensiva, ¿no? La veo en puerta, está grave, lo voy a ingresar, le pido una proca, le inicio el antibiótico empírico que piense yo, va a ingresar al CTI. eh, y después, cuando la proca desciende más allá de 0,5 nanogramos por mililitro o al menos 80% y voy unos días considerables de antibióticos, 5 días, 7 días, es seguro suspender el antibiótico cuando tengo estos biomarcadores en estos niveles. No les estoy diciendo con esto que a todos los pacientes que tienen una infección le pidan procalcitonina porque es muy cara para solicitar en emergencia también, solamente cuando es una infección grave o una infección que yo me queda la duda si es bacteriana o no y no puedo salir de la duda con la PCR que es mucho más barata o con la leucocitosis. No pedir procalcitonina en infecciones leves o que no van a ingresar a terapia intensiva. Y lo otro es desescalar cuando yo tengo los resultados del cultivo. O sea, en 48 horas en nuestro hospital, que la microbiología es fantástica, va a haber algún preliminar o un gram que te diga, no sé, en el hemocultivo veo gram negativos o va a estar determinado ya el urocultivo si es negativo o positivo. Y con eso, con el informe microbiológico, puedes desescalar el antibiótico o suspenderlo. Y bueno, era eso lo que tenía para decir. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras preguntar? Ah, pero pregunten eso.